buenos días, tardes, noches, tenga toda nuestra queridísima audiencia y sean bienvenidos a un programa más de El Desorden, un programa de análisis político dirigido por Fernando Rejón, Jorge Zambrano. y Diana Telles. Ya regresé. No fue despedida, desgraciadamente. Óyeme, groserísimo. Ay, no, perdonen la ausencia, estuve trabajando y terminando la tesis, ya entregué la tesis. qué bueno. Ya pronto es mi disertación. ¿En entonces, cuántas semanas? En una semana y media, más o menos. Así que dentro de 2 capítulos ya veremos a Diana como licenciada. Al fin ya seré licenciada, pero todavía estamos unos pasitos más. Como quiera, hay muchas cosas que platicar porque han sido unas semanas intensas, porque aunque no haya estado aquí presente, yo en espíritu y en corazón aquí estoy, miren, analizando, viendo qué está pasando en el mundo, y claro que han pasado bastantes cosas que tenemos que platicar con ustedes, discutirlas amenamente, dialogarlas. Pero primero, ¿cómo están? Jorge, Fernando. Muy bien, pues tuvimos el video de las marcha, entrevistas ¿verdad? y de la marcha la semana pasada. Le está yendo bien al video, la verdad. Está teniendo buen recibimiento. Y sí, la verdad ahí la llevamos en el YouTube. Qué bueno. ¿Jorge? Muy bien, porque yo ya no estoy encargado de hacer la pauta, por fin. Así, Ya. porque estas 3 semanas que no estuve, la pauta la hizo Jorge, muy amablemente. Y sí, ¿verdad? Lo hiciste tú, ¿verdad? Sí. Y pues ya regresé, significa que ya llego a hacer las pautas otra Bueno, vez. y Fernando también ahí me ha ayudado. Claro, qué bueno, qué bueno. Claro. Pues sin más preámbulo vamos a entrar en tema, porque obviamente son varios temitas que tenemos que discutir. Y vamos a comenzar, esta es la agenda del día de hoy, para que la anoten. Vamos a hablar de las repercusiones de la marcha de la generación Z en la que fueron tanto Fernando como Jorge aquí en Nuevo León, pero a nivel nacional, qué es lo que ha pasado y qué se ha dicho a nivel internacional también de la misma. Después pasaremos a platicar de nada más y nada menos que lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos. Cómo es que esto ha comenzado, cómo ese cuasi conflicto, va a haber guerra, no va a haber guerra, qué está pasando y sus más recientes actualizaciones. Y por último, vamos a hablar y continuar con lo que se platicaban acá mis compañeros la semana pasada junto con María, y no sé si Patricio... No, solo María. Y con María, que estuvieron aquí platicando sobre el caso de Epstein y Donald Trump. Sin más preámbulo, comencemos con el principio. Entre semana se dieron cuenta, si estuvieron en redes sociales, que hubo una persona muy específica que estaba fuertemente involucrada dentro de la convocatoria de la marcha de la generación Z, que fue doxeada, una acción sumamente peligrosa y que desde el desorden condenamos. Y es que resulta que Edson Andrade, para ser más precisa, Edson Saúl Andrade Lemus, es un creador de contenido influencer, contenido político social, que tiene con presencia en TikTok, que tiene un total de, hasta la fecha del día de hoy, 205,100 seguidores, y en Instagram 43,000 seguidores. Él convocaba a la marcha de la generación Z y a partir de ello pasaron muchas otras cosas. Tenemos que el 15 de noviembre de 2025 se realiza una movilización, la marcha de la generación Z, en donde los principales temas que Edson Andrade que entre los principales participantes estaba Edson Andrade, que era un promotor y convocador a la misma en redes sociales principalmente. Entonces, ese punto es clave porque pues utilizaba esta herramienta de las redes sociales como la manera de poder llevar a la ciudadanía a que participara. Y más que nada a la ciudadanía joven, que pues al final de cuentas él es un joven veinteañero acá como nosotros que estamos aquí sentados en esta mesa. Después tenemos que el 18 de noviembre Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, publicó en redes sociales documentos y facturas donde según ella demuestra un contrato entre el PAN y Edson por 2,106,810 pesos que se iban a pagar en 12 mensualidades, lo que es alrededor de 175,577.50 pesos por mes, mexicanos obviamente. Esto por servicios de estrategia digital y gestión de redes. Esta factura incluye documentos donde se difunde información personal de Edson, y hay un pequeñísimo, por no decir gran problema, que es esta difusión de estos datos, porque pues obviamente pues te puede poner en peligro la difusión de estos datos. ¿Qué es lo que se publica en redes sociales? Pues específicamente Luisa Alcalde publica en X, antes Twitter, un tweet el 18 de noviembre a las 8:51 de la noche que dice: noticia de última hora. El joven apartidista Edson Andrade L., principal impulsor de la marcha de la generación Z, fue contratado por el Partido Acción Nacional en febrero de 2025 por 2,106,810 pesos mexicanos, dividido en 12 pagos que sigue recibiendo por 175,557 pesos con 50 centavos. ¡Qué coincidencia! Eso después de que el propio
Jorge Romero señaló que a la oposición solo le faltaba la violencia. Abajo el contrato. Y publica el contrato junto con las respuestas. Ouch. Creo yo un golpe duro. Y antes de empezar a las reacciones, hasta ahorita, ¿qué es lo que estamos opinando al respecto? Fer, Muy buen Jorge. No sé, o sea, realmente lo que es Morena en general se le ha hecho costumbre que a cualquier persona que les disguste, exhibirlo, buscar nexos. Ujú. Que o sea, sí, si al final el PAN tiene un contrato con Edson por esta cantidad, bueno, por cualquier cantidad Ajá. realmente, sí hay validez en mostrarlo como público porque al final es un dinero que recibe el partido y que Ujú. se debe de Sí. exhibir. Ahora, exhibir los datos del particular, o sea, pudieron haber puesto únicamente el nombre, ya lo mucho el número de teléfono, así como para identificar de que, sí, claramente Sí, es él. Pero exhibir el resto de datos, ahí ya entramos en hostigamiento y realmente es acoso. Sí. Sí, al ser una funcionaria pública del partido dominante ahorita, pues obviamente tiene el No poder, cualquier funcionaria, la presidenta La presidenta del nacional partido. del Sí. partido. pues tiene el poder de poder acceder a este tipo de datos, sí. Y la verdad habla muy mal del gobierno que está empezando a exhibir. O sea, si te manifiestas, obviamente te van a empezar a sacar cosas de que dónde vives y ese tipo de cuestiones, pues la verdad es muy lamentable. Que comenzamos esta tradición con Loret y AMLO. Sí. Que al principio AMLO decidió exhibir a Loret? las finanzas de Loret Sí. como si fuera un funcionario público cuando pues es Cuando un no privado es. y no hay, a no ser que sea un deudor fiscal, no habría motivo de por qué exhibirle. O sea, en cuanto a términos de Ujú. finanzas. Sí. Luego también Noroña en su cruzada contra periodistas que también los exhibe como de que ustedes ganan más que yo. A ver, da igual que ganen más que tú. Ellos se dedican a un servicio no público, no reciben dinero de la gente, de sus Ujú. impuestos. Así que realmente en cuanto a dinero, ellos no tienen problema. Aquí pues el caso particular es que Edson sí está recibiendo dinero que viene de la gente, pero pues es un servicio hacia el PAN. Ujú. Así que se entiende que sí, se exhiba el contrato. Pero ya, los datos personales, Está ya es muy por de la más. costumbre de Morena decir, nos da igual exhibir los datos personales de cualquier persona. Sí. Eso es real, porque ahora tenemos la reacción de Edson. Él responde por medio de un video donde afirma que esta partidista acepta que trabajó como proveedor para contenidos institucionales, pero que también denuncia el uso público del contrato y la exposición de sus datos personales, lo que lo pone en riesgo. Por otro lado, el PAN reconoce la existencia del contrato y defiende a Edson, esto por medio del secretario general Jorge Romero Herrera, donde se deslinda la convocatoria, donde también se aprovecha la oportunidad para deslindar al PAN de la convocatoria a la marcha, porque pues obviamente la conexión que estaban intentando hacer por parte del partido oficialista es que ese muchacho que está en redes sociales invitando a que participen a la marcha de la generación Z y que tenía un gran empuje, una gran reacción en redes sociales sus videos y por ende una gran convocatoria, pues al tener una conexión directa por el contrato, como ese tipo de contrato por el PAN, pues era una relación de el PAN se está metiendo la cuchara dentro de esta marcha y por ende no es legítima. Mm. Entonces, pues hasta ahí. Que ya lo habían intentado en otras ocasiones, pero aquí fue como que el golpe más fuerte contra esa idea. Pero Ujú. él no fue el organizador de la marcha, o sea, él nada más era Era promotor. convocatoria. Ajá, él fue. Pues es que esto ¿Qué? es lo raro de la marcha de la generación Z. Seguimos sin saber quién demonios fue el que dijo debemos Hay que de hacer una marcha. Ajá, estoy de Sí. acuerdo. O sea, la gente simplemente se adueñó de decir, vamos a ir. Según el gobierno de México, el que la organizó fueron un montón de bots y Salinas Pliego y toda esta gente, que yo creo que sí, yo creo que sí le metieron dinero. Digo, Sí, a ver, claro, o sea, obviamente claro. les conviene. Claramente. Pero, pues las causas, o sea, mucha de la gente que fue, la verdad, no, ni siquiera les pasó por aquí Salinas Pliego. Ellos verdaderamente se sentía un malestar. Y la verdad, sí estuvo este malestar presente dentro de la población. Y yo creo que el gobierno, al estar intentando empezar a lanzar estos como culpables, la verdad está cayendo muy mal en cuanto a que no quiere solucionar las causas de este tipo de malestares. Porque ahí está, o sea, la seguridad, la inseguridad ahí está. Los secuestros, las desapariciones, son temas que están presentes dentro del gobierno de México, y que no esté actuando el gobierno y que está empezando a tirar culpas, pues habla muy mal, y yo creo que esto va a empezar a generar mayor malestar a futuro.
Sí, esto ya sentó un precedente y que aparte algo interesantísimo de la marcha, estoy agregándolo a cómo es que no había una cabeza fija de quién era la persona o las personas organizando el movimiento, es que, y se demostró en su video, era una marcha con diversos matices. O sea, realmente había muchos matices, diferentes perspectivas, pero que al final el hartazgo es el mismo. Sí. El hartazgo era, la inseguridad, estamos muy mal. En cuestión económica, estamos muy mal. En cuestión social, estamos terribles también. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Aún y cuando, y ahí es cuando, creo que es la maravilla de esta marcha, que es, a pesar de que tuvieron el mini debate que tuvieron entre el guadalupano y el comunista, Sí. que tenían que al final de cuentas los dos aterrizaban en el mismo punto. Tenemos diferentes maneras de pensar y de entender y querer interpretar la política, pero al final de cuentas todos sentimos exactamente la misma molestia. Entonces, ahora que si quieren ver el debate, pueden ver el video de Documentando la Marcha de la Generación Z del Desorden. Está en la descripción de este video para que lo chequen. Después de ver este, va a pasar ese. Y dejen comentario y comparten y se suscriben. Pero sí, es un punto muy interesante. Y yo creo que también podemos pasar a las reacciones internacionales. Yo me enfoqué más que nada en periódicos internacionales, que es lo cuáles eran las reacciones. Y eso fue lo que decía. Al menos el medio político reportó miles de personas. Esto fue durante el día de la marcha, el 15. Reportó miles de personas en la marcha que estaban ahí presentes para denunciar la violencia, corrupción e impunidad. Se señalaba que aunque el movimiento había sido impulsado por jóvenes, también había muchas personas de la tercera edad o simplemente personas no jóvenes asistiendo a la marcha. Eso es verdad. Eso es verdad. Mucho, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan de eso? Que haya tanta gente no joven o no de la generación Z. Vaya. Pues la verdad cuando fuimos casi no había de la generación Z. Yo creo que es muchísimo más fácil convocar a viejitos, convocar a gente más grande, a diferencia de los jóvenes. Y eso lo hemos visto no solo en la marcha de la generación Z, sino en meetings políticos, en todo este tipo de cuestiones. La verdad es mucho más fácil andar convocando a estas personas por cuestiones sociales, económicas. También, O sea, de transporte. De transporte, de trabajo. Pues sí, claro. O sea, yo ese día no los pude ir porque jóvenes estaba tienen- trabajando, Ujú. precisamente. Sí, yo también me tocó trabajar en la mañana y ya cuando estaba libre ya pude ir. ¿Y por qué? Pero yo creo que, es normal, o sea. Sí, yo Al tampoco. final no es como que, ay, la marcha de la generación Z y no fueron los de la generación Z, pues, obviamente. Pues es que- Pues hay gente que también no es de la Generación Z y tiene sus motivos para protestarse. Exacto, y O yo sea, creo que demeritar la marcha porque no había tanta gente joven, no creo, es que está medio tricky, no creo que esté mal demeritarla, por esa razón. O sea, yo Está- creo que demerítala porque no tienes realmente una persona que está, o un grupo de personas claro que está creando esta movilización, porque después se crean este tipo de confusiones y después a mí me encantó un punto que está digno de analizarse, que es cuando llegan a Palacio de Gobierno, al menos aquí en Nuevo León, la gente se fue. Porque Sí. no había a quién estamos reclamando. O sea, no estamos reclamándole a Samuel García en esta ocasión. que hay cosas para Que hay reclamarle. cosas para reclamarle. Pero no había una cabeza o una guía que vamos a hacer una proclamación en el palacio respecto a ese tema y ese tema. No, simplemente era gente random que con todo el derecho estaba presentando sus molestias contra el gobierno en turno, lo cual se me hace maravilloso, pero no creo que no es para demeritarla, simplemente es para demostrar que este movimiento, o al menos esta marcha, con muy buenas intenciones que se intentó hacer, supongo, al menos la gente joven, grande, de cualquier generación que se presentó, con buenas intenciones de demostrar su hartazgo contra este gobierno, pero que también demuestra la diversidad de hartazgos y la manera tan desorganizada que esta marcha fue hecha. Entonces, yo creo que ahí es donde, pues, vamos a ver qué es lo que procede. Y ahí es el cuestionamiento de varios periódicos. Pero ahorita A mí me llama mucho la atención cómo el gobierno o Morena empieza a decir empieza a reclamar que no sea una marcha, que sea una marcha partidista. Uh-huh. Y usan mucho esta cuestión del apartidismo. Pues tú eres un partido. O sea, tú estás favoreciendo una narrativa partidista cuando tú eres un partido y le estás reclamando a los otros por utilizar medios de oposición contra el gobierno actual. Pues obviamente se van a empezar a sumar el gobierno de oposición porque no están gobernando. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención eso. Y además,
Ellos hicieron lo mismo. Ah, pues es que es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo, estás manifestándote en contra de lo que tú estás en contra, o sea. Pues por mucho tiempo, cuando Morena fue oposición, ellos se pusieron que si la marcha de las mujeres, que si la marcha en contra de los desaparecidos, principalmente, por ejemplo, Ayotzinapa, reclamaban como suyo el 2 de octubre. Sí. O sea, realmente se aprovecharon de muchas marchas. Sí. Ni siquiera es como que las marchas Sí. los buscaban a ellos. También yo creo que la narrativa de Generación Z no No. va. Eso O sea, fue también... porque... A menos aquí en México creo que no. Pues es que hay muchos jóvenes que apoyan a Morena y hay otros que apoyan el PAN, otros que son conservadores, otros que son marxistas. O sea, como que la Lo vimos. Generación Z... Ajá, y La eso lo vimos. La generación Z no es un No es un cúmulo, conjunto, no. Es un conjunto. Somos también muy diversos. Hay Aparte, jóvenes de clase alta, jóvenes de clase baja, El término... Media, sí. media, entonces... Marcha de manifestación, o sea, la marcha de Generación Z ha funcionado más en los casos de países que son pequeños. Nepal, bueno, Indonesia es relativamente pequeño, pero incluso en el término relativamente pequeño. Indonesia, de hecho, ni siquiera era una marcha de Generación Z. O sea, Sí, era una era- marcha generalizada. Así que realmente aquí el discurso no Sí, no esa es iba otra nada cosa. generalizado. El término generación Z los dieron los medios. Sí. No lo dio el grupo de jóvenes que se estaba manifestando en Nepal. No Es que había un como grupo. Se tomaron elementos. Sí, había mucha gente joven, sí. Había elementos relacionados con los jóvenes, como la bandera de One Piece. Sí. Pero no era con la intención de nosotros jóvenes estamos derrocando el gobierno, sino que eran muchos jóvenes, pero también había muchos adultos Había una molestos con la página, situación. ¿no? Se llamaba Generación es que Z. técnicamente en la cronología primero está Nepal, que ahí sí se ve como Generación Z, o sea, es una protesta de la Generación Z. Sí. Luego, pues derrocan a su gobierno, se hace revuelo internacional. Llega a México este trend en TikTok de hay que manifestarse el 15, bandera de One Piece, prompts de AI. Y luego de repente, marcha Generación Z, es nuestro turno. Pero no era Generación Z en general, o sea, el concepto de la marcha en un principio. Que luego se modificó a eso, pero no tiene ningún sentido el nombre con lo que es al final del día. Ujú. Bueno, yo creo que vamos a continuar con Reuters. Sí. Reuters, Reuters, no sé cómo Routers. Esa Reuters, cosa, sí. con todo respeto. Cubre la manifestación y destaca los enfrentamientos con la policía en la Ciudad de México, el uso de gas lacrimógeno y las manifestaciones que pedían acción contra el crimen organizado y la corrupción. Esa es una constante. El 16 de noviembre, The Guardian informa que 120 personas resultaron heridas durante la protesta, donde se destaca que la marcha no fue exclusiva de adolescentes o jóvenes. También se mencionó que se utilizó como símbolo la bandera de One Piece, lo que llamó la atención a nivel internacional, pues por el presidente de Nepal. Ahí mismo se menciona que Claudia Sheinbaum acusó que había grupos de derecha manipulando las protestas y que algunos extranjeros cuestionaban si el movimiento es completamente espontáneo o si tiene alguna estructura política detrás. Y por último, el 22 de noviembre tenemos a Le Monde, que publicó un análisis interesante titulado The Ambiguities of the Generation Z Movement in Mexico, o sea, las ambigüedades del movimiento de Generación Z en México. En ese artículo se preguntaba si el movimiento es verdaderamente un levantamiento independiente de los jóvenes o si está orquestado, perdónenme, o si está orquestado con intereses políticos de los partidos opositores. Se señala que hay sospechas por el uso de influencers, bots y agencias digitales para amplificar el llamado a la marcha. Según Le Monde, algunos analistas dicen que la estética juvenil no pareció auténtica, sino manufacturada. ¿Opiniones hasta aquí? Pues sí, yo también vi varios medios cómo tomaban la nota y decían que posiblemente había sido la extrema derecha la Ajá. que organizó la marcha. Utilizaban mucho una persona con una bandera nazi. No sé si vieron esa imagen. No. Sí, o En sea, la- es en la un playera. sujeto con Ujú. la esvástica ¿El pecho? en la... Pues sí, en la camisa. Sí, en la playera. Y luego al lado suyo tiene de que La él de usando One la Piece. bandera de One Piece. Que a mí... Que es lo que yo decía en el Sí. programa pasado, que es cherry picking. Ajá, Ajá. es O sea, como... es ir agarrándote pedacitos. Es como si nosotros hubiéramos agarrado a la persona que la vez pasada estaba vestida con... Digo, que tenía el signo ¿Cartel? de marxista. Es decir, toda la marcha de Monterrey es comunista. Sí, no De acuerdo. no cae. O sea, yo creo que había un poquito de todo, la verdad. O sea, hay gente que estaba también haciendo algún de que viva Porfirio Díaz o... Sí, pero, luego también... pero también, o Porfirio sea, Díaz.
Estamos de acuerdo que de todos modos en Ciudad de México la tendencia es de gente de izquierda, así que sí, en no. Guadalajara Y es también. donde más gente se manifestó. Sí. Sí. Y en Guadalajara también, que de hecho Guadalajara estuvo muy fuerte. No sé si vieron la No Hubo sé, gente disculpa. arrestada en Guadalajara. Hubieron, creo que son 40 arrestados, ¡Halo! desaparecidos. Desaparecidos. Porque no saben bien dónde están todavía. Todavía. Bueno, ya salió una de las chavas que arrestaron y el gobierno les quiere poner, creo que tentativa de homicidio. El de Guadalajara No estuvo supe fuerte. eso. Sí, arrestaron a un fuerte. señor. Qué que progresista, era... MC. Sí. pues Sas es culebra. Que Gracias, Samuel, por no ser como tu compañero de que partido. intentaron quemar el Palacio Nacional. Bueno, el Palacio Bueno, del Palacio Gobierno. del Es Ajá. que el caso de Guadalajara está, bueno, todo Jalisco en Está general está muy delicadísimo. fuerte porque ha sido que las 40 bolsas que han encontrado 400 bolsas que han Son encontrado 400. alrededor del área metropolitana de Guadalajara. Está horrible. Lo del Rancho Izaguirre, cómo el gobernador ha reaccionado ante las críticas y ante la manifestación pacífica en contra de los desaparecidos. Por ejemplo, pusieron en los bordos, no, en los fantasmas para Ujú. poner de que entre las calles y los parques, ahí un chorro de personas pusieron carteles de personas desaparecidas. ¿Qué hizo el gobierno? Pintar los fantasmas de nuevo. O sea, sí es, o sea, Sí a hay toda una costa, tendencia por parte del borrar. gobernador borrar todo el tema de desapariciones. Así que entiendo un poquito más el enojo hacia la ciudad de Guadalajara. De decir, pues aquí sí tenemos cosas que recriminarle. Sí, en Nuevo León no llegó la gente porque no hay transporte eficiente. por También. ejemplo. Sí, bueno. Es que es otra cosa. Pero qué fuerte lo sí es cierto, tienen toda la razón ahorita la situación en Jalisco es sumamente delicada, complicada y no parece que las autoridades realmente tengan un compromiso por atender estos Qué casos. triste, tan bonito que está Jalisco. Sí, próximo estado mundialista. Pues también Nuevo León. Que también tiene su estado en remodelación o un rollo así, ¿no? Sí, De que también está bien atrasado. Tengo miedo sí, de ¿no? que salga ¿Qué? algo en el mundial. ¿Tú crees que yo no? De que Yo tengo mucho una miedo. línea del metro cayéndose, No, un Dios. estadio. Toquemos madera, toquemos madera. bro. Lo peor que va a No, pasar, no. y yo creo, y esta es una predicción mía, que nos va a tocar puro país. Bueno, que no sí. va a De venir. hecho, el repechaje va a ser aquí. Bueno, es otros temas. Pero si el repechaje va a ser aquí. Que no va a venir y toda esa inversión que según esto le metieron de que no, vamos a recuperar la inversión, va a ser de que mínima. De que Camboya, Surinam, Sí, Surinam, güey. Guyana. Pero va a estar divertido el ¿y qué otro ambiente. país? El Congo, El Congo. Un país que creo que está en guerra civil ahorita, o Sí, sea. güey. Bueno, Pero bueno, es otros temas. otro tema. Vamos Vamos a continuar. Vamos a pasar al porque siguiente tema, hay ¿no? mucho que platicar. Ujú. Vamos a pasar ahora con Venezuela y Estados Unidos. Porque se han puesto las cosas intensas y no rápidamente. Han ido escalando. En agosto del 2025, Estados Unidos despliega una flota naval importante en el Caribe. Varios buques de guerra, un crucero, un submarino y miles de marinos. Venezuela responde movilizando una gran parte de su milicia y anuncia preparación ante una posible agresión. Que es cuando se pone el hermano de Maduro a prepararse para la guerra. Sí, el O también video. puede ser lo de el cómic de Maduro peleando contra los El marines. super, ¿cómo era? El super Maduro. No recuerdo cómo era. Pon imagen de esto aquí, por Pero, favor. o sea, la única imagen que tengo, que es Pon tu creo que la cámara. más famosa, es la de Maduro con traje de superhéroe, Ajá. peleando contra influencers que son de derecha y Jordi Wild. Jordi Wild. ¿Qué es el Jordi ahí? Porque era... Porque Jordi Wild entrevistó a Super Corina bigote. Machado. Super bigote. Super Super maduro, te la bañaste. Ay, Jorge. Ay. El 2 Da de igual, septiembre de que- de este bellísimo año se llevó a cabo el primer ataque militar de Estados Unidos, donde destruyó un barco que, según este país, transportaba drogas, pero era más que nada una lanchita. Estados Unidos señala que es un conflicto armado no internacional con cárteles de droga. O sea, aquí la distinción importante es, no es un conflicto con Venezuela, es un conflicto con los cárteles de droga. Ujú. Que ya Maduro están catalogados como terroristas. Sí.
Dentro de la lista que alguna vez expusimos, Sí, no aquí recuerdo en qué platicamos. programa. Maduro denuncia que se trata de una guerra no declarada y llama a la población a entrenarse para defender a la soberanía. Eso No me quiero suena burlar. a También lo mensaje de la hizo CIA. Claudia, ¿no? ¿Qué? Que un soldado cada hijo te dio, empezó a decir el himno cuando dijeron lo de la Ah. intervención de Estados Unidos. Ah, Pero otro tema. Otro también. tema. Otro tema. el 8 de septiembre, Venezuela anuncia que aumentará su presencia militar en zonas costeras estratégicas, donde se desplegarán 25.000 tropas para el combate al narcotráfico, en regiones como La Guajira, Falcón, Nueva Esparta y otros lugares. Joder, ese suena poderoso el nombre. No, Esparta. El gobierno de Maduro lanza una campaña nacionalista para reclutar ciudadanos y milicia para defender la patria. ¿De quién? Después tenemos la formalización de la operación Southern Spear, una campaña militar de vigilancia para combatir redes de narcotráfico en el Caribe y hemisferio occidental. Ya en octubre, principios de noviembre, se llevan a cabo estos sucesos. El 3 de octubre, Estados Unidos anuncia un nuevo ataque militar, donde mueren 4 personas en un barco que, según Washington, transportaba drogas. El 14 de octubre, Trump confirma otro ataque, donde mueren 6 hombres en un barco narcoterrorista en aguas internacionales. Qué interesante término nuevo. Nuevo término, narcoterrorista. Bueno, nuevo en este tema. Sí. El 15 de octubre se reporta que hayan muerto 27 personas en los distintos ataques desde principios de septiembre. El 6 de noviembre, Maduro lanza ejercicios militares a gran escala por toda Venezuela para preparar a sus fuerzas ante una posible agresión. Esas maniobras incluyen a milicias, ejército regular y patrullaje costero con drones. El 23 de noviembre de 2025 llega ahora sí una nueva fase de las operaciones contra Venezuela, que es lo que sucedió precisamente entre ayer y hoy. Que es que, según 4 funcionarios anónimos de Estados Unidos, se va a lanzar una nueva fase de acciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Aún no se ha definido el alcance exacto ni cuándo comenzarán estas operaciones. Pero lo que se identifica es que 2 de estos funcionarios, o sea, porque al final de cuentas 2 funcionarios de la CIA fueron a chismear a Reuters esta información. Señalaban que las acciones iniciales probablemente serán operaciones encubiertas por CIA u otras agencias. No está claro si se trata solo de presión política o acciones contra el narcotráfico o algo más grande, como por ejemplo derrocar a Maduro, que ha sido como que un run ahí, un rumorcito que se ha estado recorriendo. Aunque tienen ese run desde hace mucho. Estados Unidos ya ha aumentado su presencia militar en el Caribe. Según la nota, hay varios barcos en guerra, barcos de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 en la zona. Este despliegue es parte de lo que algunos llaman una estrategia más amplia, no solo contra los antinarcóticos. El gobierno de Trump dice que todo esto es parte de su lucha contra el narcotráfico y acusa a Maduro de colaborar con cárteles de tráfico de drogas. Se han duplicado las recompensas para información sobre Maduro. Ahora ofrece $50 millones. Grupos de derechos humanos acusan a Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales, donde hay varias personas en ataques en embarcaciones que Estados Unidos afirma que son narcos, pero que pues realmente no tienen una manera de saber si son narcos o no, porque pues no hay un juicio de por medio, ¿verdad? La potencia militar de Estados Unidos es muy superior a la de Venezuela. Los informantes mencionan que el ejército venezolano tiene problemas de entrenamiento, equipo y alimentación. Oh my goodness. Maduro afirma que Estados Unidos quiere derrocarlo y dice que sus ciudadanos y ejército resistirán fuertemente. El gobierno venezolano ya ha contemplado una resistencia prolongada. Podría usar guerrillas, sabotajes y pequeñas unidades para contrarrestar un ataque estadounidense. Opiniones, pensamientos, críticas, traumas. Adelante, los escucho. A ti te toca. Sí, te toca, Fe. Es que creo que ya hemos hablado de este tema en cuanto a que yo creo que está metiendo mucha presión, pero no va a estallar en un conflicto armado como tal. Se lo habías dicho. Porque, pues, no le conviene a Estados Unidos, la verdad. O sea... ¿Otro conflicto armado? Otro conflicto armado en su continente. No, deja tú empezar otro. Eso no tendrían problema. Pero en su continente. En su continente. O sea, sería una crisis migratoria y hacia el mucho Caribe más fuerte. Aparte el hecho de... O sea, no le conviene a Estados Unidos. Digo, yo creo que sí va a ser como que acciones de forma encubierta.
pero no un conflicto activo militar. Aparte, deja tú, si comenzaron un conflicto tan cerca del Caribe, ¿qué tantos barcos dejarían de pasar por el canal de Panamá? Eso sí está súper fuerte, porque ahí... Digo, Venezuela, comparado No, con... pero aún así, Sí. si a lo mejor viene de Brasil, por ejemplo. O por ejemplo que se pueda confundir un barco, que Estados Unidos cierre esa zona naval, que sí pueda hacer un bloqueo a toda la costa de Venezuela. Sí, fácilmente. Entonces, pues, no... Un portaavión y ya con eso. Yo creo que sí está metiendo mucha presión, pero no creo que está ahí en un conflicto. ¿Pero por qué tanta presión? ¿Cuál es el punto de todo esto? Pues desde el 2019 cuando tuvieron las elecciones y Guaidó quiso ponerse como presidente cuando el Congreso lo nombró, Estados Unidos ha tenido unas relaciones muy tensas. Digo, desde 1999 cuando Hugo expropiaron Chávez, las empresas. Sí, y Hugo Chávez llegó a la presidencia por medio de un golpe de estado. Pues Estados Unidos ha tenido una relación muy mala con Venezuela, le han puesto un embargo económico, comercial, que ha dañado mucho ahorita a Venezuela, y pues también Maduro, digamos que no suelta el poder, ¿verdad? No lo quiere soltar. Y también que últimamente se han encontrado cada vez más nexos con Maduro y el crimen organizado. Y por ejemplo, las casas que le quitaron, que valían millones de dólares en Estados Unidos. Sí. Que también, ¿por qué rayos te compras casas en Estados Unidos si sabes que nunca vas a poder estar ahí? Sí. O sea, te hubieras comprado unas en China o en Rusia, ya que le gustan mucho esos países. Son amiguitos. ¿Hay qué más opiniones? ¿Alguna otra? O si no, pasamos directo a la otra nota, que esas sí están... Ya sabemos a lo que vamos con eso. Simplemente que los medios son muy sensacionalistas. Sí. O sea, no creemos que vaya a escalar a un conflicto bélico. Una intervención a lo mejor sí, a lo mejor un agente o 2 o 3 o 20 de la CIA. Un golpe de estado. Un golpe de estado. Que aún así, de todos modos, el ejército sigue siendo muy leal a Maduro. Sí, vender o sea, armas. es uno de los grupos más beneficiados de su gobierno. Ajá. Bueno, por el gobierno de Chávez y por el gobierno de Maduro. Sí, no creo que haya una intervención directa. O sea, boots on the ground, creo que le dicen. Que es cuando despliegas ejército en esa zona. Traca. Pues bueno, vamos a pasar con el siguiente tema. Tétrico, frío, horrible, espantoso. Ustedes ya saben a lo que vamos porque es continuación de la semana pasada. Jeffrey Epstein y Estados Unidos. Ya con eso este video no puede ser monetizado. Digo, no monetizamos, pero... No será monetizado nunca. No será monetizado nunca. Otra vez, aquí está nuestra cuenta de banco por si les interesa comprar nuestra opinión. Comprar nuestra opinión. Y el vato, bueno. La de Jorge, ¿por qué? No, aquí está la de Fernando, aquí está la de Diana. Por favor. Bueno, páguenme. Bueno. Ya que nos dicen comprados, pues hay que mínimo pues que paguen. Fíjate que ya no han llegado comentarios así últimamente. Es que ya no hemos criticado tanto al... Bueno, no, sí, mentira, sí hemos criticado. No. Bueno, Jeffrey Epstein. El diablo, loco. Bueno, la semana pasada se discutían varios puntos que voy a renombrar. Ya lo sabemos. Y después vamos a continuar con cosas nuevas. Porque sí han pasado cosas nuevas en una semana. Y por eso estamos retomando el tema. El 12 de noviembre se hacen públicos 3 correos nuevos de Jeffrey Epstein dirigidos a Ghislaine Maxwell, la amiga novia de él. En uno de ellos, Epstein afirma que Trump pasó horas en su casa con una de sus víctimas. En otro correo del 2019, Epstein, ojo, para eso ya era presidente Donald Trump, escribe que Trump sabía sobre las muchachas. Knew about the girls, esa es la frase, knew about the girls, sabía de las muchachas, sobre las niñas, lo que apunta a un conocimiento más profundo de sus actividades, es decir, que parece ser, según este correo, esta frase, Trump sabía algo sobre las niñas y Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de las Cámaras publican esos correos como parte de una investigación más amplia. El 12 de noviembre también tenemos la respuesta republicana. Poco después, los republicanos liberan una gran cantidad de documentos relacionados a Epstein, alrededor de 23,000 archivos. Esto es interpretado por algunos como un contraataque para neutralizar las filtraciones demócratas, alegando que los demócratas están sacando solo lo que les conviene. Y estoy de acuerdo. Porque, pues sí, claro. Entre el 16 y 17 de noviembre, Trump da un giro sorprendente, porque pide esto en su cuenta de Truth Social y después screenshot y lo sube a X antes Twitter, que
pide a los republicanos de la Cámara que voten a favor de liberar los archivos de Epstein. En su mensaje dice que no tiene nada que esconder y acusa a los demócratas de usar el caso Epstein como una distracción política. Y que yo creo que también tiene que ver, yo estoy segura que también se discutió un poquito la semana pasada, o a lo mejor no, para parte de los correos donde se discuten acciones. Sí, la BJ, la Sí, MMD. sí. Sí. Y que empezó después a publicar en Twitter fotos con su esposa, así que como se publican siempre. No lo hacen. Trump empezó a publicar fotos con Melania, así de que... Trataba de aplicar una Samuel. de que- Sí, era como que, bro, nunca la posteas, pero bueno. El 18 de noviembre de 2025, eso fue después de que grabaran, la Cámara de Representantes aprueba la Epstein Files Transparency Act con un voto abrumador de 427 a favor y una persona en contra. Y le estaban... ¿Quién rayos eres? No, Ok. creo que es un republicano y decían de que él debe de ser buba. La neta se me dio risa, una disculpa, bro. Bueno, quién sabe. La ley obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos no clasificados sobre Epstein y Maxwell en un plazo de 30 días, con algunas excepciones para proteger a víctimas o investigaciones abiertas. El 19 de noviembre de 2025, Donald Trump firma la Epstein Files Transparency Act, convirtiéndola en una ley. La fiscal general, Pam Bondi, quedó a cargo de implementar la ley y liberar los documentos. El congresista demócrata Drew Cannon advierte que los funcionarios intentan ocultar información que podría ser procesados bajo la nueva ley. Después de esa firma se abre un periodo de 30 días para que el Departamento de Justicia publique los archivos en un formato descargable y buscable. Hay preocupación entre algunos republicanos de que Bondi o el DOJ aproveche las excepciones legales para ocultar partes sensibles, especialmente aquellas que involucran a figuras poderosas. Mientras tanto, Trump llama a investigar a figuras demócratas que aparecen en los correos, como Bill Clinton y otros, proponiendo que se abra un proceso contra ellos. Opiniones, pensamientos, me faltó algo, me salté algo, adelante. Aquí es un comentario un poquito... No, Tu que cámara, estábamos por favor, hablando Fernando y yo la semana pasada, antes del programa, Ajá. que era como Estados Unidos, en cierta forma, las teorías conspirativas que se escuchan en Estados Unidos Ajá. son culpa del gobierno estadounidense. Por ese hermetismo. No, porque ellos dan un caldo de cultivo tan grande. O sea, genuinamente, por ejemplo, últimamente cada vez vemos un auge en el antisemitismo, por ejemplo. Ajá. Y es justamente por temas de ver a cada vez más políticos gringos defendiendo full a Israel. Ujú. Luego, Sí. hace poco en Como lo de X, Nueva York. que pusieron lo de que puedas ver lo de... La ubicación. La ubicación por IP de... Pues de la cuenta. Y la El cuenta de- departamento de Home Security, IP, Israel. Sí. Tel Aviv, aparte, en la capital. Sí. O sea, Yo, también, o sea, el no. caso Jeffrey Epstein ha dado para un material en teorías conspirativas demasiado grande. Sí. O sea, complementándolo con QAnon, que, o sea, de que QAnon sí decía de que hay una trata de niñas, de niños, Hay Sí. un grupo De políticos la que- élite que Ajá. son un política. grupo de élite satánicos, sí. ¿Qué Sí. Pizzagate qué? Que Pizzagate también. Yo me acuerdo de eso. Ahora, ok, sí tenías Sí, razón. está bien Hay una élite que tiene una trata de personas y de niñas y de niños. Ahora, que Donald Trump es el salvador. ¡Uy! Ahí te equivocaste un poquito. No creo. Eh, Because he knew about the girls. luego también Sí. que Epstein llegó a trabajar con la Mossad o la Mossad colaboró con él. Ajá. O sea, la Mossad se ha convertido en la mayor empresa de... Bueno, es un servicio de inteligencia de un país, no de tercer mundo, es primer mundo. Un servicio de inteligencia que está dedicado a la extorsión y al tráfico de personas. Ay. O sea, es que generalmente Turbio. es lo que estábamos comentando Fernando y yo de Estados Unidos es culpable de que tenga tantas teorías de conspiración. Sí, totalmente. Totalmente. Y qué triste y qué peligroso. O sea, porque esas teorías de conspiración y que se te vaya... Es que yo creo que lo grave es tenerlo de teoría y que se te confirme, porque eso significa ahora para mucha gente, no puedo confiar en las instituciones, no puedo confiar en los medios, no puedo confiar en A algo ver, nunca oficial. debieron de haberlo hecho en primer lugar. Sí. Pero pues eso hace más difícil poder llevar a cabo, me voy a ver como que muy
¿Idealista? no muy idealista, muy scholar de mi parte, pero Ok. ya la gente no quiera confiar en los procesos democráticos ni los procesos de transparencia, porque pues ahora, entonces eso claro que limita el diálogo, el diálogo, el debate, el poder pues nutrir esos procesos, y que por ende te lleva a unos extremos peligrosos. ¿Por qué es eso? Al final de cuentas se supone que las instituciones tienen esas herramientas para evitar que se lleguen a estos extremos. Pero si la misma institución es la misma que te está mintiendo, que te está viendo la cara de estúpido, porque es lo que quieren, o sea, te está viendo la cara de estúpido diciéndote que no es lo que parece, y está clarísimo que es... pues claramente pues vemos a la gente cada vez más reacia a querer participar dentro de los procesos democráticos, más reacia a querer dialogar y más extremista, que pues eso no solamente hace que más peligroso la vida para todos, porque nadie se ve beneficiado en un extremismo de derecha, de izquierda, de centro, lo que tú quieras. Pues a ver, ya vimos lo que ha pasado cuando ha habido esos extremos. Alguien entrando con arma en mano a una Exacto. pizzería y preguntando, ¿dónde están los niños? Exacto. Entonces, eso se vuelve ya muy, muy peligroso, porque pues entonces en qué institución nos encontramos. Y en el caso de Estados Unidos, qué terrible ahorita vivir en Estados Unidos con esta incógnita de qué tipo de monstruo está gobernando mi país. Porque si... Verdaderamente. Y verdaderamente, O sea, exacto. ¿quién es el que Sí, verdaderamente está gobierna gobernando tu el país? Porque entonces tenemos que hay inteligencias de otros países directamente interviniendo dentro de el estilo de vida, de cómo es que ellos viven. ¿Quién está gobernando? Trump, aquí realmente quién le tiene lealtad y por qué. ¡Qué miedo! Eso no creo que esté para nada padre. En mi opinión Pues personal. es que las instituciones, las grandes instituciones. O sea, veamos. ¿Por qué Jeffrey Epstein está donde está? O sea, bueno, estuvo. Está Ajá, estuvo. Bueno, ¿por qué está donde está? O sea, Pero verdaderamente. ¿por qué estuvo? O sea, ¿por qué se hizo millonario? A base de... Bueno, primero por ser financiero. Sí. Exactamente. Exacto. Es que ahí está, es la cuestión. El sistema financiero de Estados Unidos está súper coludido entre el gobierno y el sistema financiero. Recordemos que en la crisis del 2008... Cuando los bancos se fueron a la quiebra. Rapidísimo a salvar la deuda de los grandes bancos. El gobierno de Estados Unidos fue el que ayudó a estos bancos a que no quebraran, mientras que las familias de Estados Unidos sufrieron La crisis. Exactamente, sufrieron desempleo, que aumentó la deuda al doble, perdieron casas. Entonces podemos ver cómo las instituciones financieras se coluden con el gobierno, porque al final es un manejo de élites económicas. Y eso no es como teoría de conspiración de las élites políticas. No, eso atrás. se sabe. No, es un hecho. Es un hecho, las empresas están coludidas con el gobierno. Ustedes vean la Cámara de Representantes, el lobbying que existe en Estados Unidos. O sea, hay instituciones que están Sí, reguladas. O sea, hasta eso en Estados Unidos está bien. Tienen una regulación de lo que es el lobbying y puedes ver qué grupos están haciendo invirtiendo en campañas. agenda a lo que es a los grupos políticos en el Congreso. Y también puedes ver la declaración de dónde vienen las donaciones que reciben los partidos políticos. Así que, está bien, son transparentes. Ahora, el problema, la gente no ve esa transparencia. Sí, pero pues al final o sea, está una institución económica y política coludida entre ellos para apoyar a una élite, y eso se sabe, se puede documentar. Vean quiénes son los congresistas, el comercio interno que existe dentro del Congreso y quiénes se financian por medio de ellos. Vimos cómo esta Nancy Pelosi acaba de salir del gobierno, se acaba de retirar, o sea, va a retirar las siguientes elecciones. Y cómo por medio de... millonaria. Ajá, se hizo millonaria por que de medio hecho... del financiero. Voy otra vez. Dale. Y luego podemos ver cómo este sistema está coludido. Entonces, como que el apoyo a las instituciones, o sea, obviamente que son instituciones que benefician a las en el élites. caso de Pelosi, de que se dice que, o sea, fue por medio de inversiones lo que ella consiguió su riqueza. Para una persona que se dedica a lo que es esta compra y venta de acciones, un buen año es de que 8% de rendimiento, por así decirlo. Sí. Pelosi tuvo no sé cuántos años en una racha de 36% de rendimiento. Madre mía. O sea, realmente, clarísimamente hay una corrupción en todo el sistema político. No se le llama corrupción, Jorge. Bueno, hay... No, bueno, es información privilegiada al final del día. Exactamente. Es información privilegiada y es un exacto, delito. eso es corrupción.
¿Tú qué tienes que decir respecto? Tú eres experto en lobbying. Bueno, es que en Estados Unidos no es corrupción porque está legalizado. Sí. O sea, Bueno, eso es cierto. O sea, bueno, está legalizado el hecho de que sepan, pero... es que pues sigue siendo información privilegiada. pues es que a ver, o sea, tú como legislador, pues al final tú regulas las empresas, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente vas a saber cuáles son las empresas que se van a beneficiar por las leyes que tú haces. Ujú. En México, pues, no existe información nula acerca de eso. Bueno, el diputado más inteligente a lo mejor, pero... No, bueno, es que en México roban de una forma más directa. Sí, es más descarado. No se Ajá. hacen mensos. Es que, sí, Sí, robé y robé poquito. No, No no hacen- necesitan ser no, inteligentes. ajá. No necesitan hacer ese tipo de estrategias. ocupan. Pero bueno, regresando a Jeffrey Epstein. Jeffrey, ajá. Jeffrey Epstein se hizo millonario porque él era asesor financiero. De hecho, muchas de las empresas a las que apoyaba, entre ellas Toys R Us, bueno, el líder de Toys R Us, y también él llegó a contratar a una persona que es muy interesante, que hace poquito salió el correo de vínculo de esa persona, que ese Oh, es Steve Bannon. No, Steve Bannon no, fue no. el vicepresidente de Cambridge Analytica. Sí. El escándalo que hubo entre Cambridge Analytica de la minería de datos y de la extracción de datos por medio de redes sociales para beneficiar a partidos políticos, específicamente en las pausa. elecciones. Perdóname que te interrumpa. ¿Puedes explicar lo de la minería de datos y la extracción de datos para nuestro público, por favor? Claro que sí. Bueno, en estas redes sociales, en Facebook, en Meta, en todas estas Roban redes, tus datos. agarraban tus datos y por medio de estos datos beneficiosos para saber obviamente cuáles son la métrica, cuáles son por ejemplo, tus gustos, saber cuáles son tus intereses políticos, pues estos datos los vendían por medio de Cambridge Analytica, y Cambridge Analytica te hacía la estrategia política para que por medio de estos datos hacerte una campaña política específicamente para tu perfil. Eso está Madre muy mía. interesante, bueno, está muy Sí, feo. está muy interesante porque nos interesa esos temas. Sí. Pero fríamente está Está feo. muy feo. Steve Bannon es politólogo, nada más, recalcando, y fue banquero también. Ah. Entonces, Ahí combinas dos profesiones muy malas. sí, hace poquito, creo que la semana pasada, y se los mandé a ustedes, Sí. salió la relación que hubo de Jeffrey Epstein con él. Porque Ajá. Jeffrey Epstein lo que hizo fue que contrató sus servicios para limpiar su imagen. ¿Cómo limpiaron la imagen de Jeffrey Epstein? Precisamente con esto Miren. de mitigar su culpa. ¿Y cómo mitigaban su culpa? Empezando a sacar este tipo de correos o sacar este tipo de vínculos de que, bueno, Jeffrey Epstein sí fue un monstruo. Pero hay un sistema que estuvo peor. Hay un sistema que lo controla. Hay un sistema que lo controlaba a él. Entonces, manejando esta narrativa, fue que Jeffrey Epstein buscaba limpiar su imagen. Que de cierta forma, No funcionó tan bien. O sea, siendo honesto. sí medio le funcionó. ¿Por Porque, qué? a ver, Pues a ver, Bueno, está pero- muerto. se le O está sea, quit- funciona pero sí se le quita funcionar. la culpa. Sí. O sea, Igual es que- un sistema que está detrás de él. Y de hecho, cuando falleció, bueno, cuando se suicidó, se decían, él no se suicidó, lo suicidadaron. Ujú. O sea, este sí. tipo Ya, de ok, le entendí. quita la culpa. Ya entendí el punto. Sí, porque ya también con esta estrategia ya no solamente él es el culpable y el Ujú. orquestador de todo esto, sino que él es el culpable, sí, pero es parte de un sistema. Exacto, es un parte de sistema corrupto. Entonces no solamente es culpa Ujú. de Jeffrey Epstein, es culpa de mucha otra gente que está involucrada en esto. Que Que de también hecho, es verdad. Y que por eso lo mandaron a matar. Que también es verdad. pero esto genera una esquizofrenia en el caso de Jeffrey Epstein. Porque, a ver, o sea, sí hay culpables que están dentro del sistema político, pero luego ves figuras como Steve Bannon que empiezan a crear este tipo de estrategias para cambiar la narrativa. Entonces es como, ¿Dónde estoy? ajá, ¿Dónde estoy? ¿quién es el culpable? ¿Quién no? ¿Hasta qué punto nos están manipulando con este tipo de cosas? ¿Hasta qué punto no? No Qué- sé, a mí qué me espanto. genera como este tipo de... En eso sí tienes razón. Vivimos en una mentira todos. Una esquizofrenia. O sea, todos, no importa tus ideologías Ujú. políticas, tus sesgos, todos son una mentira basada en un algoritmo que te pusieron y que es la narrativa que debes de seguir toda tu vida. Sí, entonces, y recordemos, Steve Bannon es ultra conservador, es de ultraderecha, y él mismo lo ha dicho. No es como que los medios de comunicación No, dicen no, que él reconoce. él reconoce que él es de ultraderecha. Posiblemente
Bueno, así como el dueño de Palantir, que también se ha reconocido Sí. a sí mismo como de ultraderecha. Sí. Bueno, ese ya es otro tema muy interesante. Entonces podemos ver cómo aquí la forma en la que nosotros narramos o la forma en la que nosotros vemos las noticias tiene mucho que ver con la minería de datos que se nos da a nosotros y cómo el caso de Steve, Jeffrey Epstein, no sé por qué Steve, o sea, nos está generando una esquizofrenia muy fuerte en la forma en la que vemos a los medios de comunicación y la desconfianza en las instituciones. Ya es como, ok, sí, ya hay dentro de ellos hay una élite política que está manejando todo. No sé, ¿qué opinan de esto? Es que, fíjate, cuando mandaste la nota no la pude terminar de leer porque dije, no, esto es demasiado para mi cerebro. O sea, no porque no pueda, sino porque digo, porque es eso, o sea, que te causa una disonancia. Me estás lanzando esta información y yo la estoy entendiendo de esta manera. Hay una persona que cometió esos crímenes atroces junto con otras personas que cometieron igual crímenes atroces. Entonces yo creo que estas son las personas malas, pero también volteo a ver a otro lado y te demuestran otra cosa aún peor. Entonces es una bola de nieve de terribles noticias y acontecimientos que entonces ¿cómo vamos a confiar en un orden establecido? O sea, entonces esas instituciones, el desorden. Entonces estas instituciones Nos desaparecen. No, cállate los ojos. No, por favor. Esas instituciones, o sea, se supone que las que tenemos que confiar, depositar nuestra confianza, trabajar para darle impuestos y todo. Entonces, hasta realmente vale la pena como ciudadanos lo que hacemos, divulgar información, investigar, involucrarnos, o realmente vivimos en una farsa y también nosotros hacemos parte de este performance político de estamos aquí para divulgar verdad y buscar y ahí vamos a hacer, pero luego nos damos cuenta que sí. O sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parada realmente? Pues es que hasta qué punto esta narrativa de que nosotros estamos viendo de los correos es real. Cuando vemos que contrató Jeffrey Epstein a Steve Bannon para precisamente crear esta estrategia de los correos y de que existe atrás una institución, bueno, no una institución, un orden que está controlando los correos y por ejemplo lo de Trump con Clinton, o sea, este tipo de cosas, hasta qué punto es real, hasta qué punto es mentira, no sé. Yo lo único que sé es que hay que hacer un programa de Cambridge Analytica. Lo sé. Yo creo que eso va Creo que de hecho va para 3 videos. Yo creo que no va para un programa. Yo creo que va para un video dedicado. Sí. Video dedicado. Video dedicado de la élite. Bueno, no de la élite. élite. Video dedicado de cómo la política de Estados Unidos y cómo las ideologías políticas están influenciando la creación de este tipo de medios. Por ejemplo, Eso Cambridge es una Analytica, tesis. ¿cómo Pues, se dice en español? ¿Qué? La empresa esta, Palantir. Palantir, perdón. Palantir, Bueno, todo lo que es la Big inteligencia Data artificial, la Big Data. Bueno, pero sí, yo creo que puede ser un video interesante. Dices que va para tesis, pero aquí ya estoy en proceso de hacer una y ustedes ya acabaron una. ¿Qué? ¿Podemos hacer otra? No, déjame terminarla, o sea, ya terminé, déjame presentarla, que me aprueben y ya pensamos en otras cosas. Ni edades. Pero bueno, yo creo que ya Sí, ya yo nos creo que saltamos no hay que quemarle pensamientos la- finales porque yo creo que ya compartimos nuestra sentir respecto a muchas cosas y espero que les haya gustado bastante este programa. Qué bueno que nos vieron y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Principalmente nos pueden seguir en eldesorden@.mx, tanto en TikTok como en Instagram. También recuerden suscribirse. Aquí en la campanita le pican para que todas las notificaciones les aparezcan, todos los videos, clips, todo lo que nosotros estamos publicando para ustedes y intentar informarles de una manera buena, porque sabemos que esto es complicado. También recuerden que está aquí también en la descripción el link del newsletter para que también se suscriban y semana tras semana les lleguen las notas más interesantes con algo de análisis de nuestra parte. Y también recuerden, bueno, ya sé que no sé si lo siguen haciendo, pero al menos ahí me pueden seguir en redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram como @dianategui_, con doble L y Z. Jorge, eso. @Zambrano_Cantú. Fernando, Sigan al desorden. muchas gracias por vernos una vez Aburrido. más. Esto fue El Desorden.